Fui consumidor de esteroides por 2 años y medio y hoy te cuento mi experiencia. Así es, como escuchaste, fui consumidor de esteroides desde marzo del 2021 hasta septiembre del año 2023, prácticamente 2 años y medio. Y hoy te voy a contar mi experiencia y todo lo referente a lo que hice. Los compuestos que utilicé, el tiempo que utilizaba las sustancias, hasta incluso te voy a decir los laboratorios o las marcas que utilicé principalmente. Este video tiene como razón netamente informar y aparte prevenir. Por supuesto, quiero prevenir a toda costa que utilices cualquier tipo de sustancia dopante. ¿Y por qué? Porque estoy casi 100% seguro que no lo necesitas y que no es para tu caso particular. Bien, comencé en el mundo de la química utilizando una sustancia que se llama oxandrolona. La oxandrolona es una pastilla que se toma, una pastillita. Específicamente utilicé 30 miligramos de oxandrolona durante 3 semanas. Esto lo hice simplemente para un primer acercamiento a la química, para ver cómo reaccionaba mi cuerpo, para ver si esto me gustaba o me llamaba la atención seguir haciéndolo. Esto lo hice luego de salir, de hecho, de la residencia sanitaria, luego de que me diera COVID. Estuve 11 días en esa residencia sanitaria y en ese tiempo pensé muchas cosas y una de estas era la utilización de farmacología al volver a mi casa y a volver a los entrenamientos y a volver a sentirme bien. Aclaro y desde ya, yo todos los torneos que gané como competidor de calistenia, porque para los que no sepan, yo fui campeón nacional de calistenia desde el año 2015 hasta el año 2022, no utilicé absolutamente nada, salvo el año 2022 que estaba todavía en este proceso y solamente fui a un campeonato nacional en el cual competí solo, porque era un selectivo y nadie más llegó a competir conmigo. Pero fue un torneo que en verdad no fue para nada relevante. Yo ya había sido campeón muchas veces antes y completamente natural. Y eso lo quiero dejar claro porque no quiero que me quiten mérito por todo lo que logré antes de la utilización de farmacología. Yo, como digo, todos los torneos los gané 100% natural. Bien, como digo, mi primer acercamiento con la química fue con oxandrolona, una pastilla que, dentro de muchas otras cosas, da fuerza, te da mayor vascularización y no quiero entrar en detalle, la verdad, porque no quiero que les den ganas de usarlo, así que... Luego de la utilización de esta oxandrolona me di cuenta que sí me llamaba un poco la atención, quería experimentar un poquito más con otras cosas y sabía también que solo la utilización de un fármaco oral no me iba a dar nada de lo que realmente iba a conseguir con la química y además son compuestos que son hepatotóxicos. ¿Qué significa esto? Que dañan tu hígado. Así que no lo puedes hacer por muchas semanas. No se puede utilizar muchas semanas un compuesto hepatotóxico, así como muchos otros medicamentos del diario del uso común que tampoco se pueden utilizar por muchas semanas. Bien, luego de este primer acercamiento a la química, en marzo del mismo año me decidí a utilizar testosterona. Comencé a utilizar testosterona, comencé específicamente con 250 miligramos de testosterona en Antato los días lunes y los días jueves. Esos eran los 2 días que yo me inyectaba la testosterona. Cuando comencé en este camino de la química, dije desde un comienzo que iba a utilizar dosificaciones muy bajas por diferentes razones. La principal razón era porque quería probar cómo mi cuerpo reaccionaba con estos químicos. La segunda razón era ver si me gustaba realmente esto, todo lo que engloba meterse al mundo de la química y por supuesto quería ver si es que lo podía hacer en el tiempo. La química es y se tiene que hacer con un uso crónico. Uso crónico significa que todas las semanas tienes que utilizarlo. Dependiendo del compuesto que utilices, siempre tienes que utilizarlo. No puedes dejar de utilizarlo. ¿Por qué? Porque básicamente estás jugando con tus hormonas. Si utilizas hormonas exógenas, tu cuerpo automáticamente deja de producirlas de manera endógena. Por tanto, cuando dejes de utilizarla, no vas a tener tu producción endógena y por varias semanas e incluso meses, dependiendo de tu nivel de recuperación, vas a estar sin producción endógena de testosterona, por ejemplo. Y eso trae un sinfín de problemas a la salud y nadie quiere sentirse mal, ¿cierto? Nadie quiere pasarla mal.
Así que bien, como les digo, utilicé y comencé a utilizar 250 miligramos de testosterona en Antato los días lunes y los días jueves. Rápidamente vi cómo mi cuerpo comenzó a cambiar, cómo mis hombros se empezaron a redondear, cómo tenía una dureza muscular mucho mayor, cómo me recuperaba mucho más rápido de los entrenamientos, cómo tenía una vascularización mucho más fuerte de la que ya normalmente tenía, porque sí es cierto que yo, siendo natural, tenía muy buena vascularización. De hecho, todos me preguntan si esta vena es natural y yo nací con esta vena. Esta vena es así, de esa forma y siempre ha sido así. Por lo tanto, yo sí siempre he tenido muy buena vascularización. Pero claro, con el uso de la química esto se intensificó muchísimo más. Utilicé 250 miligramos de testosterona de manera continuada e ininterrumpida. Yo nunca hice ciclos. Nunca les mentí. A nadie nunca le mentí cuando me preguntó si usaba química, porque la pregunta era si yo utilizaba ciclos. Y yo nunca utilicé ciclos. Lo que yo hacía era un uso continuado e ininterrumpido de testosterona durante todo el año. ¿Por qué? Porque mi idea principal no era pegarme una mutación tremendamente gigante para luego estar 3 o 2 meses en fase de descanso, que es no utilizar ninguna farmacología, para luego volver a utilizar un ciclo mucho más agresivo. Eso no tiene ningún sentido del mundo porque básicamente, como habíamos dicho, si estás jugando con hormonas, las hormonas tienen que mantenerse en un nivel estable siempre. No puedes estar aquí una vez y luego acá abajo y luego acá arriba y luego acá abajo. Eso le hace pésimo a tu cuerpo en general. Por lo que yo utilicé un protocolo continuado. Bien, como digo, yo solo utilicé testosterona de manera continuada e ininterrumpida, porque mi intención era probar a mi cuerpo y probar a mi mente también si yo esto lo iba a querer hacer el resto de mi vida. Hay un tema muy complejo cuando te empiezas a meter en el mundo de la química y es que si no vas a tope, que significa utilizar lo máximo que tu cuerpo o incluso tu billetito y tu salud resista, no vas a conseguir prácticamente nada en ningún deporte de competición. ¿Por qué? Porque cuando ya entras en el mundo de todas las personas que utilizan, si tienes la posibilidad de utilizar más para así lograr mejores resultados, no lo vas a hacer. Todas las personas los harían, menos yo, porque yo no busqué una intención competitiva con la farmacología. De hecho, cuando comencé a utilizar farmacología en 2021, decidí que no iba a competir más en calistenia, porque no encontraba justo que yo utilizara farmacología y las otras personas no utilizaran nada. Me iba a poner en un lugar mucho más alto de ventaja y, como dije anteriormente, fui campeón nacional muchas veces anteriormente sin utilizar nada, por lo que no sentía que lo necesitaba. La utilización de fármacos no te quita ningún mérito. Tienes que romperte igual o más el lomo para lograr tus objetivos. Porque básicamente la utilización de química lo que hace es que si tu tope estaba aquí, te hace que tu tope esté acá. O sea, tienes todo este margen de mejora. Pero si no te pones a entrenar como un maldito imbécil, y si no logras, y si no tienes un buen descanso, si no tienes una buena nutrición, entonces nunca vas a llegar a este tope y te vas a quedar aquí mismo. Y más encima te vas a quedar aquí mismo, haberte jodido la salud, haberte mandado a cambiar el eje hormonal y probablemente un millón de otros problemas. Hasta te puedes morir. Si hacen mal las cosas, te puedes matar. O sea, ya sabemos muchísimos casos de culturistas y no culturistas, gente simplemente que utiliza farmacología, influencer, etcétera, que han muerto, incluso a muy temprana edad. ¿Por qué? Por la mala utilización de estas cosas. Es muy fácil que se te vaya la cabeza con estas cosas. Es muy fácil que de repente te den ganas de utilizar mucho más dosis, mucho más sustancias, mucho más fármacos, mucho más potentes y que te van a hacer mutar mucho más cuático. Bien, yo no tuve ninguna mala experiencia con la utilización de la testosterona todo el 2021 y todo el 2022. El año 2021 solo utilicé 250 miligramos de testosterona en Antato, como dije, lunes y jueves. El año 2022, a mitad de año, utilicé otro compuesto que se llama Masteron. Lo utilicé mientras seguía utilizando la base de testosterona y en esa oportunidad y por solo 8 semanas subí de 250 miligramos de testosterona a 500 miligramos de testosterona, o sea, el doble de lo que venía utilizando. Para que se hagan una idea, las personas que entran en este mundillo
y que no tienen una maldita idea de lo que quieren lograr en su vida y muchas veces se dejan llevar por diferentes comentarios o por gente que los quiere ayudar, utilizan desde 700, 600, 700 hasta 1000 miligramos de testosterona de base. Eso significa que es la base de su ciclo y eso sin contar todos los otros compuestos que utilizan. Ese es el problema cuando entras en este mundillo, que es muy fácil, como te digo, que se te vaya la cabeza y que te pongas a ponerte dosis como un enfermo. Y claro, qué genial se siente, ¿no? Se siente muy genial. Si me preguntan cómo me sentía yo, ¿cómo no me voy a sentir genial si es cosa de lógica? La testosterona va en contra del cortisol. El cortisol, para los que no conocen, ¿cierto? Es la hormona de la depresión, la hormona del estrés. ¿Qué pasa? Si uno sube, el otro baja. Cuando tienes mucho cortisol, este cortisol, la testosterona baja. Cuando estás muy estresado, cuando estás con depresión, etcétera, tienes muy alto el cortisol y la testosterona muy baja. Ahora ponte a pensar, ¿qué es lo que pasa cuando te metes más testosterona de la que tu cuerpo produce? ¿Cómo queda el cortisol debajo? Muy abajo. O sea, prácticamente te sientes un invencible, un superhéroe. Te sientes genial, te sientes a tope, crees que lo vas a poder lograr todo, te sientes mucho más seguro de ti mismo y de hecho la testosterona está dentro de muchos usos terapéuticos porque la testosterona tiene muchos usos terapéuticos. Se utiliza para las personas que han tenido, por ejemplo, cáncer al testículo y ya no pueden producir de manera endógena testosterona, por tanto tienen que hacerlo sí o sí, porque no podemos vivir sin testosterona. Se utiliza también para las personas que después de cierta edad le bajan demasiado los niveles de testosterona, como personas mucho mayores, por es algo normal envejecimiento del cuerpo, ¿cierto? La famosa dinapenia y sarcopenia, la pérdida de masa muscular y la pérdida de fuerza, que producto de la edad también ocurre y esto también producto de que los niveles de testosterona van bajando con los años. La testosterona, como digo, tiene muchísimos usos terapéuticos, pero el uso que se le da en los deportes no es terapéutico, es para el rendimiento físico, para ponerte en un nivel mucho más alto del que estabas anteriormente siendo natural. ¿Por qué? Porque, como digo, básicamente hace que tu tope sea mucho más alto, básicamente hace que todas tus capacidades físicas mejoren y aumenten. ¿Para qué? Para que así puedas explotarlas al máximo. Jamás, por ejemplo, podríamos ver a una persona levantar 400, 500 kilos en peso muerto siendo natural. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está diseñado para levantar tanto peso. De otra forma no podríamos ver esos físicos extraordinarios. De otra forma no podríamos ver esos levantamientos brutales de gente que es demasiado fuerte. Por ejemplo, los strongman son gente que tienen muchísima grasa corporal y se ven enormes también porque son muy altos de estatura. Y esas personas todas utilizan farmacología. ¿Por qué? Porque potencian su fuerza con eso. Ellos no buscan una estética, ellos buscan ser más fuertes, pero la testosterona también les ayuda a ser más fuertes. La testosterona estamos hablando simplemente como la base, porque la testosterona siempre va a ser la base de todo lo que utilices, pero se utilizan muchos otros compuestos que ayudan a lo mismo o ayudan a ciertas cosas parecidas. Básicamente mejorar tu rendimiento físico, aumentar tu recuperación, mejorar la síntesis proteica, etc. Luego, cierto, del año 2022 utilicé testosterona y subí por 8 semanas, solo 8 semanas, a 500 miligramos de testosterona. No hubo muchas diferencias mayores. Sí las hubo con el Masteron. El Masteron sí es un compuesto que sentí su diferencia. Sentía como la piel se me pegaba mucho más al músculo, por ejemplo. Sentía mucho más la fuerza en ese caso. Los pompeos eran mucho más brutales. Me hacía 2 series y ya estaba todo pompeado, por ejemplo. Bien, esto lo utilicé para también probar cómo reaccionaba mi cuerpo con este fármaco, pero luego rápidamente lo dejé, o sea, luego de las 8 semanas lo dejé y volví a la testosterona con 250 miligramos de testosterona por el resto del año. Así me mantuve todo el 2022. Luego, el año 2023 era el año decisivo, el año en que me decidí en competir en culturismo. Quería probar cómo me iba en este deporte y era el punto de inflexión o el punto de quiebre, no sé cómo llamarlo, en donde iba a decidir si continuaba en este mundo o si dejaba todo atrás. ¿Por qué? Porque en el mundo del culturismo sí o sí vas a tener que utilizar farmacología. Es que es imposible que pretendas ser un culturista 100% natural. O sea, es que, y me podrán decir, pero ¿y qué pasa con las federaciones naturales? No existen federaciones naturales prácticamente. O sea, hay un millón de formas de burlar test
antidoping. Y hay muchísima gente que se ve en los torneos de naturales que no son naturales y que se nota también. En España hay de sobra. Entonces, realmente, si la persona quiere ser culturista, tiene que ya de por sí aceptar que va a tener que utilizar farmacología, sí o sí. Y utilizar farmacología como la venía utilizando yo, con 250 miligramos de testosterona, no ibas a lograr nada, absolutamente nada. Porque como dije, cuando entras en este mundillo, te das cuenta que todas las personas utilizan, sabes de sobra que las personas van a utilizar las dosis más altas que puedan utilizar para conseguir los objetivos que quieren. Y eso te pone automáticamente en desventaja si tú quieres utilizar poco, como era mi caso. Pero de todas formas yo dije, voy a intentarlo, voy a ver cómo me va. Quería exprimir mi genética, a ver qué lograba con todo esto. Es por esto que comencé con entrenamientos más enfocados en la musculación y empecé a notar, ¿cierto?, muchos más cambios porque también mejoré más mi alimentación y me puse un poquito más, me ordené muchísimo más. Comencé con la preparación en junio del 2023. Y en 8 semanas tenía que lograr bajar un poco más el porcentaje de grasa para llegar al porcentaje de grasa de competición. Yo quería competir específicamente en la categoría Classic Physique. Siempre ha sido la categoría que más me ha gustado y me ha llamado la atención. La categoría del famoso Chris Bumstead, de Ramón Dino, de Urs, de todos ellos. Y en esa oportunidad, con un preparador, el cual no voy a dar su nombre, y jamás voy a dar el nombre de ninguna persona, porque no quiero que este video sea para atacar, ni sea para descargarme con nadie en particular. Yo no soy una persona así, no soy una persona vengativa, y todas las decisiones que tomé, las tomé 100% conscientes y fue responsabilidad mía. En esta preparación en particular utilicé fármacos orales por primera vez en mi vida. Bueno, anteriormente, cierto, les dije que había utilizado oxandrolona, pero fueron solo por 3 semanas y no fue nada más. Luego nunca más utilicé un fármaco oral. Pero en esta oportunidad utilicé estano y alotestin. El estano lo utilicé, el famoso estano, y si no lo conocen como estano, lo conocen como estanosonol, que es igual, o el Winstrol, que es lo mismo. Es una pastilla. La utilicé por 7 semanas. Estaba utilizando media pastilla por cada 4 comidas, así que eran como 2 pastillas al día. Ya ni me acuerdo, da lo mismo esto. Utilicé estano por 7 semanas. Y alotestin las últimas 2 semanas previas a la preparación. Estos fármacos me dieron un cambio brutal, además de los 500 miligramos de testosterona que comencé a utilizar en junio, cuando comencé esta preparación. Anterior a eso, ¿cierto?, venía con los mismos 250 miligramos. Aquí fue donde llegó el problema. Me empecé a sentir conmigo mismo, y además utilicé otra sustancia, la T3, tiene que ver con la tiroide. Ya ni me acuerdo, bueno, ya ni me acuerdo, pero se llamaba T3. No importa, porque no la vas a utilizar tampoco. Bien, no importa. La cosa es que aquí fue donde hubo un problema. Y es que me estaba sintiendo conmigo mismo muy intoxicado. Psicológicamente, claro, me refiero. Físicamente me seguía sintiendo a tope. Esto lo quiero aclarar desde ya. Nunca me sentí mal. Yo nunca sentí nada físicamente malo en mi cuerpo. Me sentía a tope, mejor que nunca. Pero a nivel psicológico ya no me estaba sintiendo bien. Me sentía tóxico conmigo mismo. Y una semana antes de este torneo al que iba a ir, decidí dejar todo, absolutamente todo. Porque como digo, me sentía mal conmigo mismo, estaba tomando un arsenal de pastillas al día, entre los multivitamínicos, entre el omega 3, entre el magnesio, el estano, la T3 y el alotestin. Eran muchas pastillas al día y ya no me sentía bien conmigo mismo. Además de estarme inyectando los 2 cachetes del poto por lunes y jueves, ¿cierto? 2 pinchazos el lunes, 2 pinchazos el jueves para llegar a los 500 miligramos de testosterona en Antato. Una semana antes del torneo dije no quiero más, me sentía muy mal conmigo mismo, había pasado por un proceso de estrés también, estaba teniendo muchas complicaciones y también estaba lidiando con un término de relación muy largo, de 9 años, que terminé también luego de ese proceso. Y venía meses anterior ya viniendo con problemas con mi expareja en ese entonces, ¿cierto?
y eso también me afectó muchísimo a nivel psicológico. Ya no tenía ganas de entrenar porque estaba haciendo muchísimo cardio, me estaban doliendo las rodillas porque el estano en particular también afecta a tus articulaciones. No recuerdo cómo afectaba, pero afecta a tus articulaciones. Y a mí ya me empezaba a doler la rodilla de tanto caminar y de tanto hacer cardio. Ya no tenía ganas ni de entrenar, me estaba sintiendo cada vez más genial, claro, físicamente, pero ya tenía mucho cansancio mental, me sentía, como te digo, intoxicado y no quería seguir en esto. Una semana antes del torneo le dije a la persona que me estaba preparando que no quería seguir en esto, abandonaba todo y lo abandoné todo, no quería seguir en esto, me aburrí, ya no tenía ganas de nada, no quería volver a inyectarme en mi maldita vida y me había arrepentido totalmente de lo que hice. Luego de esto, en septiembre, comencé un proceso de recuperación. A todo esto, en septiembre me hice exámenes médicos y aquí fue donde definitivamente decidí dejar de utilizar la química. Habían unos valores, dos transaminasas del hígado en específico, que se habían elevado muchísimo. Y con muchísimo me refiero a muchísimo. El valor normal, y les voy a dejar aquí la foto de los exámenes, era de 50 o 40 y tantos y yo tenía 400 y tantos. O sea, era más de 5 veces, no, a ver, era más de 10 veces lo que realmente tendría que tener una persona normal. Esto me dijo el médico, si yo hubiese seguido utilizando uno de estos dos fármacos o incluso la trembolona que me la intentó meter este cabro 1 o 2 semanas antes de mi debut porque me dijo que me iba a poner brígido, ¿cierto? Claro, eso es lo otro, gente. Si tu preparador es el mismo que te vende los fármacos, tienes un conflicto de interés muy grande ahí. Y yo te diría, consíguete otro preparador. Como te digo, no voy a entrar en detalle de nadie ni de la persona de quién era, no quiero generar conflicto con nadie. Pero imagínense hubiese utilizado trembolona, que la trembolona, hasta donde también sabía, afectaba el hígado dentro de otras cosas, que es uno de los fármacos más potentes y mucho más daño te hacen al cuerpo. Imagínense cómo hubiese terminado mi hígado. El médico me decía que si yo hubiese seguido con esto, perfectamente podría haber terminado con una hepatitis. Y una hepatitis ya estamos hablando de problemas graves de salud que te pueden matar. Pero por dentro tú te sentías genial, te seguías sintiendo genial, a mí no me dolía absolutamente nada. Entonces, perfectamente podría haber caído en eso. Luego de ver que estos exámenes de sangre habían salido tan alterados, dentro de eso, la tiroides, que también había salido alterada. De hecho, estuve como 2 semanas en donde transpiraba demasiado en las noches, tenía una temperatura corporal muy alta y esto era producto de que se me habían afectado los niveles de tiroides. Me sentí muy mal conmigo mismo en todo sentido, muy culpable de todo lo que había hecho, muy arrepentido y dije no quiero más, abandono todo este camino y comencé con mi proceso de recuperación. El proceso de recuperación que hice fue con una pastilla que se llama clomifeno. El clomifeno actúa como puente. Cuando yo en septiembre dejé de utilizar la testosterona, mi cuerpo ya no iba a producir testosterona de manera endógena, por tanto me iba a ir a pique y me iba a empezar a sentir malísimo. ¿Qué es sentirse mal? Sin energía, no tienes erecciones porque no tienes capacidad, ¿cierto?, de tener erecciones y siempre se habla de esto que es como muy importante y es muy relevante. Si no se te para el pilín, es muy relevante porque significa que tus niveles de testosterona están muy bajos. Vas a perder mucha masa muscular y un sinfín de otros problemas que se pueden llevar a desencadenar producto de tus niveles bajos de testosterona. Es por esto que para yo recuperar mi producción endógena tuve que hacer un puenteo con una pastilla que se llama clomifeno. La utilicé por 2 meses, todo octubre y todo noviembre. Esta pastilla me ayudó a que yo, al dejar de utilizar la testosterona de manera exógena, o sea, ya no me estaba inyectando, hice que mi cuerpo volviera a producir su testosterona endógena. Y en diciembre dejé de utilizar esta pastilla para siempre y hasta el día de hoy, estamos a febrero, a 3 de febrero, sí, estamos a 3 de febrero, ya tengo mi producción endógena completamente natural. Nunca me sentí mal y esto lo agradezco muchísimo porque nunca tuve que pasar por un proceso en donde tuviera baja la testosterona. O sea, recuperé toda mi producción endógena y además mantuve niveles bastante altos. Esto por supuesto me tiene muy contento porque significa que entré en este mundo y logré salir.
Yo hice esto para experimentar con mi cuerpo, porque quería saber lo que se sentía y tal vez en un futuro lo hubiese considerado para tenerlo el resto de mi vida. ¿Por qué? Porque me podría haber dado más fama, me podría haber dado una carrera competitiva en algún deporte como el culturismo, por ejemplo, que me llamaba mucho la atención, o me podría dar mucha fama y dinero en las redes sociales en general. Nada de esto ocurrió en esos 2 años que utilicé porque, nuevamente, yo nunca utilicé sustancias muy, muy fuertes ni tampoco utilicé dosis muy altas. Entonces era imposible que me pegara esa mutación brutal que normalmente se ve en estos casos. Pero eso me hizo estar mucho más saludable, nunca me hice ningún tipo de daño a la salud, salvo cuando utilicé fármacos orales. Y eso lo hice netamente por un tema de preparación pre-competencia de culturismo. Por mi cuenta jamás lo había hecho. Lo hice, ¿cierto?, para experimentar con mi cuerpo, para saber exactamente lo que se siente y para hablar con conocimiento de causa cuando se me preguntara sobre estos temas. Esa fue mi intención con probar todos estos fármacos. Luego de esta última experiencia de la preparación, decidí definitivamente dejarlo y luego dije, voy a hacer un video hablando sobre mi experiencia para contarles a todas las personas que esto no es un juego. Y ahora quiero entregar el mensaje final de este video. No es un juego. Cuando tú te metes en el mundo de la química, tienes que pensar automáticamente que puedes hacerlo para toda la vida, que perfectamente podrías acabar el resto de tu vida utilizando testosterona. ¿Por qué? Cuando llevas un tiempo, una cantidad de años utilizando estos fármacos, o utilizas fármacos con mucha potencia, las células de Leydig, que son las células que están en los testículos y son las encargadas de producir tu testosterona endógena, se dañan a tal punto que no puedes volver a producir tu producción endógena, no puedes volver a producir testosterona de manera natural y vas a tener que estar el resto de tu vida inyectándote la testosterona exógena. ¿Quieres realmente eso para tu vida? Probablemente la gran mayoría no lo quiere, porque lo que quieren es verse bien, sentirse bien, incluso verse bien para la playa o para las vacaciones y después nada más. Entonces por eso que esto no es para cualquiera. ¿Para quién podría ser la utilización de química? Para una persona que es un deportista profesional y que se gana la vida con ello. Actualmente yo conozco muchísimas personas que utilizan fármacos y que no son deportistas profesionales. Y probablemente, lamento decirlo, pero probablemente nunca lo sean en sus vidas. Tienen trabajos completamente convencionales y viven de esto, entre comillas, del deporte, pero no han logrado ser campeones mundiales. Claro, han sido campeones nacionales, pero no han logrado ser campeones mundiales y probablemente nunca lo logren. Así es, lamentablemente. De la cantidad de gente que utiliza fármacos, el 1% probablemente va a ser campeón mundial y va a ser gigante en un deporte y va a poder ganarse la vida, ganar tanto dinero que va a poder suplir todas las consecuencias médicas o cualquier tipo de problema que pudiera acarrear el uso de la química. Es por eso que el consumo de química no es para ti. No es para ti que estás viendo este video. No es para el chico de 18, 19 años que lleva un año en el gimnasio. Por favor, no utilicen química, gente. No les sirve de absolutamente de nada. Se los digo yo, que después de 8 años de entrenamiento, de 8 años siendo campeón nacional de calistenia y de aprendiendo a entrenar, de saber entrenar realmente, utilicé química y no me interesó seguir. No iba a producir nada favorable en mi vida. Claro, es que ese es el tema. Las redes sociales te venden muchas cosas que no son reales. Te venden también muchos físicos que dice la gente, no, si esto se puede conseguir de manera natural. No es natural ese cabro. Andoni no es natural, gente. Belcast no es natural. Daddy Ayoli no es natural. Hay un millón de gente que no es natural. John Pradels no era natural, nunca fue natural ese weón. Así sucesivamente. Entonces dejen de caer en las mentiras de las redes sociales. Este video, y aquí doy término a este video, me salió, mira, 27 minutos llevo grabando. Pero bueno, es un tema gigante y larguísimo. No utilicen química, gente, no les va a servir de absolutamente nada. En la gran mayoría de los casos, no. Y mejor es que no, simplemente es que no lo hagas. Y si lo vas a hacer, ya que, infórmate muy bien y haz las cosas con cabeza. Con cabeza. Hazte exámenes médicos cada 6 meses, incluso cada 3 meses si podrías. Yo me hacía exámenes 2 veces al año, cada 6 meses.
exámenes de sangre para ver todos mis niveles, los niveles de testosterona y todo tipo de hormona también, los perfil lipídico, perfil vitamínico, etc. Eso, gente, no hablo más. No sé si vaya a hacer más videos sobre esto. Coméntenme cualquier cosa y si es que les gustó mi experiencia respecto a la química. Yo soy Albert Jeremy, profesor de educación física con más de 11 años de experiencia en entrenamiento, multicampeón nacional de calistenia por muchos años, siempre natural. Nunca competí dopado. Nunca le gané a nadie siendo dopado. Así que no me digan nada respecto a eso. No me vayan a quitar mérito por mis logros deportivos. Eso, gente, un abrazo a todos. Espero que este video les haya gustado y que sea una razón más para que no utilices fármacos. Por favor, no lo hagas. No te va a servir de nada en tu vida. Un abrazo, gente. Hoy en día me siento mejor que nunca. Quise hacer este video para entregarles toda mi experiencia referente a este tema. Y eso, nada más que agregar. Un abrazo, voy a volver a retomar videos de YouTube. Ahora sí que sí, estoy en Santiago, tengo un poco más de tiempo, tengo más libertad en varios sentidos y tengo ganas de seguir aportando contenido de calidad en esta plataforma. Un abrazo a todos, nos vemos en los siguientes videos.